Literalmente a veces se confunde la palabra prueba y tentación, porque ambas implican pasar momentos o dificultades en la vida del ser humano. Porque a veces creemos de que cuando estamos en la iglesia las tentaciones ya no se van a presentar a nuestra vida y tampoco las pruebas, de que todo va a ir de la mejor forma. Cuando pasan por una prueba, en lugar de ahí sí que dejar todo por un lado, se toman de la mano de Dios y dicen, bueno, esta prueba no la voy a pasar solo. De esa forma es que a veces el Señor envía pruebas a nuestra vida para poder formarnos, para poder estar al hilo, a poder estar finos. Que el pecado siempre va a encontrar la forma en que nosotros caigamos, pero la tentación no es de Dios, la tentación es del enemigo, y además la tentación no es lo mismo que pecado. Para la tentación se menciona huir, ¿verdad? Pero ¿huir a dónde? Hola, que Dios te bendiga. Es una bendición que nuevamente puedas escucharnos a través de Aviva el Podcast. El día de hoy le damos gracias al Señor por estar en un episodio más de este programa que siempre es de mucha bendición para nuestras vidas y también esperamos que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Aquí tratamos temas que son de interés para el pueblo de Cristo, también para las personas que nos escuchan. Predicamos la palabra del Señor y exhortamos a poder llevar una vida delante del Señor que sea agradable. Así que bienvenidos a este programa. Esperamos que sea de bendición para tu vida y te invitamos a que puedas compartir, que puedas comentar, que puedas reaccionar a este video y lo puedas hacer también en nuestras diferentes redes sociales, especialmente en YouTube y en Spotify, en donde nosotros tenemos todos los programas ahí ya cargados. Y el día de hoy pues damos gracias a Marpensa TV, quien es patrocinador de este programa, y también a Studio Live, que nos permite poder llevar a cabo este programa acá en este lugar. Así que el día de hoy no me encuentro solo. Yo voy a dejar a que mis compañeros de fórmula se puedan presentar. Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente acá. Me presento, mi nombre es José Manuel Vides Catalán y esperamos que el tema que estemos tocando el día de hoy sea de mucha bendición para ustedes. Bueno, pues muchas gracias por este privilegio para mí que siempre es edificante, ¿verdad? Estar compartiendo muchos temas con ustedes. Mi nombre es Hugo Mazariegos y para mí será un gusto compartir esta noche con ustedes. Amén. ¿Qué tal? Es un gusto volverlos a saludar. Gracias por estar en este nuevo programa, en este nuevo episodio, tocando un nuevo tema. Esperamos de que pueda hablar a tu vida, pueda hablar a tu corazón y sobre todo que, como lo decía Luis al principio, que nos indique la forma en que el Señor desea que nosotros vivamos en estos tiempos tan difíciles. Esperamos de que no te despegues de estos minutos, ya que el tema que vamos a estar tocando va a estar bastante interesante. Y el día de hoy, como lo está mencionando ahí, hermano Josué, la verdad es de que vamos a estar hablando acerca de las pruebas y las tentaciones, y va a ser el tema acerca de firmes en la prueba, victoriosos en la tentación. Así que es un tema bastante bueno que vamos a estar hablando el día de hoy. Y para comenzar, literalmente a veces se confunde la palabra prueba y tentación, porque ambas implican pasar momentos o dificultades en la vida del ser humano. Entonces, cada una de ellas pues es diferente según la palabra del Señor. Cada una de ellas tiene un fin diferente también. Y el día de hoy pues vamos a estar hablando acerca de eso.
el propósito muchas veces de la prueba y de la tentación no son el mismo, y hoy lo vamos a estar aprendiendo aquí, ¿verdad? Porque al final vamos a aprender, y es que es bien interesante que muchas personas a veces escuchan en una predicación, ¿verdad? Que debemos de tomarnos de la mano del Señor en las pruebas, que cuando vengan tentaciones a nuestra vida, pues debemos de mantenernos firmes, por ejemplo. Entonces, ¿por qué hacer esa salvedad entre una y otra palabra? Es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a hablar empezando acerca de la prueba. La prueba, para que vayamos desarrollándonos ahí, es un examen de fe enviado o permitido por Dios. Y esto es bien interesante, porque el fin no es destruirnos. La prueba no trae como fin destruirnos. Así que si tú nos estás escuchando el día de hoy y dices, bueno, yo estoy pasando una prueba muy difícil, el fin de la prueba no es destruirte. El fin de la prueba es de revelar la calidad que tenemos nosotros en nuestra fe, y también que nos ayuda a madurar. ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Sí, la verdad es que son dos temas bastante interesantes de ver y de hablar, sobre todo en la vida cristiana, porque a veces creemos de que cuando estamos en la iglesia, las tentaciones ya no se van a presentar a nuestra vida, y tampoco las pruebas, de que todo va a ir de la mejor forma. Pero la verdad es que como cristianos pasamos muchas pruebas, pasamos muchas situaciones difíciles, y a veces nosotros como humanos, porque somos humanos, siempre le echamos la culpa a Dios del por qué está permitiendo eso en nuestra vida. Porque las pruebas no solo vienen de cierta forma, sino que vienen en diferentes áreas de nuestra vida, y a veces hay momentos en que se juntan todas, que en salud, que en la economía, que en problemas en el trabajo, que problemas con mi vecino, que problemas aquí, y cómo salir de esas situaciones que muchas veces son tan complicadas. Y yo siento, bueno, cada uno de los que estamos acá hemos pasado por alguna prueba en algún área de nuestra vida, en algún momento determinado, o puede ser que estemos pasando en estos tiempos una prueba. Sí, por ejemplo, podría ser alguna enfermedad, podría ser también algún tipo de escasez, también algún tipo de problema familiar o de pareja, que muchas veces pues es difícil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, escuchando esto que ya Josué y yo hemos estado hablando, ¿con qué propósito creen ustedes que entonces sirven las pruebas en nuestra vida? Pues yo pienso de que las pruebas cuando vienen a nuestras vidas, como bien lo decías al principio, que es para poder demostrar la calidad que hay en nosotros, en nuestra fe. Yo lo puedo asociar un poquito como cuando se intenta pulir o mejorar o poder sacar el interior de un diamante, ¿verdad? Porque lo hacen con presión. Entonces, bajo esa presión es que el diamante va saliendo a la luz. Entonces, yo pienso de que de esa forma es que a veces el Señor envía pruebas a nuestra vida para poder formarnos, para poder estar al hilo, a poder estar finos. Sí, yo creo que es muy importante tener en cuenta cuando estamos pasando por una prueba. Como ahorita estamos viendo lo que es la diferencia entre la prueba y las tentaciones, ¿verdad? Pero tener en cuenta en la palabra que es una prueba y que viene de Dios, y que nosotros debemos de tomarlo en cuenta cuando leemos su palabra, ¿verdad? Entonces, vemos en la Biblia que muchos fueron probados. En el caso de Job, por dar un ejemplo, ¿verdad? Que él fue probado, y ahí sí que pasó con 10. Entonces, con méritos. Es muy importante cuando vemos a estas personas en la Biblia, ¿verdad? Que describen la vida cristiana, que describen la fe, que cuando pasan por una prueba, en lugar de ahí sí que dejar todo por un lado, se toman de la mano de Dios y dicen, bueno, esta prueba no la voy a pasar solo, sino que la voy a pasar de la mano de Dios. Entonces, es muy importante. Ahí sí, como yo siempre lo remarco bastante, es tomarnos de la palabra de Dios. Amén. Sí, pues yo pienso de que
el enfoque de la prueba de parte de Dios es mejorarnos, ¿verdad? Ujú. Definitivamente es mejorarnos, y las pruebas, como bien lo decía Luis Fernando acá, de que pueden ser de distintos factores, enfermedades, pruebas con la familia, el trabajo, incluso en el ámbito escolar, porque en la escuela pues ahí sí yo recuerdo que yo trabajé, o sea, cuando estuve en la primera iglesia en la que estuve en un grupo que era como de teatro. Ujú. Y entonces este grupo pues era aquello que salimos y salíamos en muchas actividades, pero cuando ya regresaba a estudiar, me decían, ¿y vos qué fingís ahí? ¿Y por qué? Y yo les decía, pues es que soy cristiano. Vos... Sí, yo soy cristiano, pero es que no sé qué, y si vos haces esto, que no sé qué. Entonces es digamos de que es como para poder probar nuestra paciencia, para poder, no, sí, yo soy cristiano y ahí ahí es donde persevero y ahí es lo que me gusta hacer, pero muchas veces el Señor envía esas pruebas así por pequeña que pueda haber parecido, pero uno tiene que saber cómo tomarla. Sí, también la cuestión de las pruebas, como lo estuvieron mencionando, es refinar, porque nosotros del mundo traemos muchas cosas arraigadas ahí sí que a nosotros. Ujú. Entonces, cuando estamos comenzando en los caminos del Señor, esta parte de las pruebas es algo que es lo primero que se presenta. Y esto no me dejarán mentir los que nos miran o los que nos escuchan, de que el primer día que le dijeron sí al Señor, ya a la hora ya tenían un problema, al siguiente día ya tenían otro problema. ¿Por qué? Porque a veces son parte de lo que debe de ser formado en nosotros. Cuando nosotros decidimos decirle sí al Señor, hay muchas cosas que de una u otra forma las debemos de dejar. Ujú. Y es ahí donde comienza nuestra transformación. Pero hay unos que sí aceptan esa prueba y hay algunos que desisten, que dicen, mejor para ser cristiano y me está pasando esto, mejor sigo igual. Y se van y se desvían y siguen su camino y entonces... nunca más se les volvió a ver. Y nunca más se les volvió a ver. Pero allá en el mundo están peor que como hubieran estado mejor en el Señor. No, y como dijo Hugo, ¿verdad? Con el ejemplo de Job, que él pasó con 10 esa prueba que tuvo, esa cantidad de pruebas que tuvo, ¿verdad? Porque él fue probado. Entonces, nosotros podemos tomarlo a él como un ejemplo y pese a todas las dificultades que tuvo, pues tuvo ese... Incluso los amigos se burlaban, llegaban Sí. a burlarse alrededor de él, de la situación. ¿Dónde está tu Dios? Sí, exactamente. Entonces ahí vemos nosotros, por ejemplo, lo que decía José Manuel es que la prueba pues produce paciencia, refina a las personas, ¿verdad? Nos ayuda al crecimiento espiritual, a tener madurez espiritual, porque aquel que entra dentro de un proceso en las manos del Señor nunca va a salir igual. Ninguno de los que hemos tenido esa situación, esa prueba en nuestras vidas, vamos a salir de la misma manera, ¿verdad? Ahí sí, como dijo Hugo, ¿verdad? Tomado de la mano del Señor es como hacemos la diferencia entre la prueba, ¿verdad? Entonces yo creo que cada uno de nosotros debemos de fijar nuestros ojos en el Señor, de poner nuestra mirada en Él y que podamos nosotros luchar y perseverar con gozo en medio de las pruebas. Eso es lo que iba a mencionar, de que hay pasajes o versículos que nos recuerdan de que aunque estemos pasando lo más difícil de nuestra vida, ¿qué era lo que decías en tu prédica? Sí, lo que hablábamos de en la ¿cómo se llama? De Habacuc, que decía, Dios es mi fortaleza. Entonces, ahí sí que él le escribía, ¿verdad? Que aunque en los graneros ahí sí que estuvieran vacíos, que la higuera se secara o no floreciera, todo eso, ¿verdad? Él mantenía la fe puesta en Dios. Entonces, pero sobre todo decía que había que soportar, tener gozo en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Y creo que esa es una de las cosas de que a veces nos cuesta. Porque como dice, a veces nos toca que hacerla como el payaso. Tener que sonreírle a la gente, pero por dentro estar uno con muchas situaciones pasándonos al mismo tiempo. Y a veces eso es lo que nos va a tocar. A veces decir, todo está bien.
Sí, yo creo que en la forma en la forma en que te va moldeando y lo que hablábamos también ese enfoque, ¿verdad? De que también no guardar tus sentimientos, sino que entregárselos al Señor. Al Señor. Y si querés llorar, hay que llorar. Si querés hablarlo con Dios o hablarlo con alguien más para desahogarte, también lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque si vos venís y todos esos pensamientos, incluso yo lo leía en un artículo, que si pasas 9 minutos pensando en una misma cosa, ya esos pensamientos, como estamos compuestos de energía, la electricidad en nuestro cerebro empieza como a hacer, ahí sí que cortocircuito. Entonces, ya venís y estás pensando 9 minutos en un solo problema, por así decirlo, empieza a hacer ese cortocircuito. Entonces, ya no solamente te afecta ahí, sino que tal vez el estado de ánimo te afecta en tu salud, se te quita el hambre, te empieza... Entonces, es muy importante cuando nosotros, ahí sí que tenemos una prueba, no estoy diciendo olvídense la prueba, no, sino que se la entregamos al Señor y es muy... a veces nosotros, tal vez es muy fácil decirlo, ¿verdad? Pero ya en la práctica como que... Y ahí es donde te moldea. Ahí es donde te moldea Dios porque dice, no, entonces sí está aprendiendo. No solamente lo dice, sino que lo está viviendo y lo está haciendo, ¿verdad? Entonces... No, y alguna de las cosas que mencionaba Hugo ahorita también con respecto a cómo comportarnos en la prueba es el ir en oración al Señor, el escudriñar su palabra, para guiarnos también en las circunstancias que pues estemos atravesando, ¿verdad? Y algo bien importante, buscar ayuda, ¿verdad? Sabemos que la ayuda viene del Señor, pero también hay hermanos que son espirituales que pueden apoyarlo a uno, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son las que nosotros podemos hacer en medio de una prueba, ¿verdad? Y perseverar en el Señor, mantenernos en el Señor. Y al final de cuentas, tener gozo en nuestro corazón, saber que al final vamos a recibir la recompensa, que es que el Señor nos va a hacer o moldear o tener un producto diferente como Luis, por ejemplo, ¿verdad? Luis va a ser el mismo que inicia en esta prueba que Dios permitió al finalizar, ¿verdad? Tal vez voy a ser mucho más maduro, voy a ser un poco más consciente, voy a poder refrenar mi lengua, voy a poder, por ejemplo, aprender a perdonar, quitar la amargura de mi corazón. O sea, tantas cosas que el Señor va a terminar haciendo en nuestra vida cuando nosotros le dejamos a Él que Él pueda obrar. Eso es con respecto a lo que son las pruebas. Pero como estamos hablando acerca también de las tentaciones, no es lo mismo una prueba que una tentación. ¿Por qué no es lo mismo una prueba que una tentación? Porque la tentación es una seducción al pecado. Y Dios nunca nos va a tentar a nosotros. Sí, eso a veces se confunde porque muchos hermanos piensan de que el Señor, que Dios permite la tentación también para su vida. Y ese es un error, ahí sí que bastante garrafal. El Señor solo permite ahí sí que la prueba. Pero la tentación no es de Dios, la tentación es del enemigo. Y además la tentación no es lo mismo que pecado. Porque la tentación es el anzuelo. Es el anzuelo a la decisión que yo voy a tomar si lo hago o no lo hago. Y es que la tentación aprovecha nuestros deseos de nuestra propia naturaleza y al final de cuentas también podría considerarse como ataques de parte del enemigo en aquellas áreas en donde generalmente somos débiles o como podríamos decir, ¿verdad? En el chapín es de la pata en donde cojeamos, ¿verdad? Entonces, allí llega la tentación. Por ejemplo, una persona que tiene, no sé, debilidad, por ejemplo, por las mujeres, a estar con varias mujeres, ese va a ser la tentación que se le puede presentar. Alguien que, por ejemplo, esté inmerso o estuvo inmerso en la drogadicción o el alcoholismo, puede volvérsele a presentar algo así. Alguien que tuvo, por ejemplo, la tentación de poder tener dinero de forma rápida, ¿verdad? Y en abundancia,
podría ser que también se le presente de esa manera en algún proyecto, en algún negocio. Entonces, al final de cuentas, si vemos en la prueba, pues debemos de persistir nosotros en el Señor en la prueba, tomarnos de la mano de Él. Y en la tentación, lo que nosotros debemos de hacer es resistir al diablo, ¿sí? Y el diablo huirá de nosotros. Y fíjate que con lo que vos decís, hay una parte muy, muy importante en donde nos dice también que nosotros de una tentación, en lugar de decir, no, yo puedo aguantar esta tentación, en lugar de decir así, es correr, es huir. Sí. Huir de ese lugar en donde nosotros podamos estar tentados. Un ejemplo, vos lo dijiste muy, muy claro, alguien que tuvo algún vicio o algo, Uh-huh. en lugar de convivir con personas que estén haciendo lo mismo, huir, irse de ahí. Y si era un problema de alcohol, un ejemplo, decir, bueno, de aquí ya no soy y me voy. Exacto. Entonces es muy importante. Yo Sí. que recuerdo un ejemplo bíblico es en la historia de José, ¿verdad? Ajá. Sí. Con la esposa de Potifar. Potifar, que ella pues le Insinuó. insinuó de muchas todo. veces. Ajá. Y él lo que hizo mejor fue Salir huyendo. Vaya, esa es la reacción positiva ante la tentación, pero encontramos también a David, que es la contraparte también con una mujer. Pero ¿qué fue lo que hizo David? Cometió el pecado. O sea, la tentación se le paseaba por la ventana. Ajá. Y entonces la decisión quedó en él de tomarla para sí como mujer, no como esposa, porque ya tenía a su marido. Uh-huh. Y entonces ahí cedió al pecado. Entonces son las dos contrapartes. Incluso casi que conspiró para que muriera. para que muriera el esposo. Sí, lo hizo. Porque Ajá. él maquinó. Lo asesinó. Para poder asesinar al que él marido. no lo hubiera, prácticamente lo puso al frente de la guerra. Además del adulterio que cayó Cometió asesinato. que cometió también maquinó un asesinato y al final el asesinato porque los mandó hasta la parte de adelante. Y también tuvo una consecuencia con el hijo. Con el hijo. Es que todo, dentro de las tentaciones, todo es consecuencia. Y algo que también podemos mencionar ahorita con respecto a lo que estamos hablando es que las tentaciones pueden venir tanto por el enemigo, que es el adversario, que las puede colocar para que nosotros caigamos, ¿verdad? En pecado, al final de cuentas, que es lo que decía Josué, como también el mundo en sí lo puede presentar a nuestra vida, ¿verdad? Como una presión del parte del mundo, que nosotros caigamos en una tentación. Y finalmente nuestra propia concupiscencia, que quiere decir que nosotros mismos vamos y caemos en la tentación. Buscamos la tentación nosotros porque mismos. seguimos siendo débiles. Porque no tenemos dominio propio, porque no estamos bien fortalecidos en el Señor y porque al final de cuentas tenemos una naturaleza pecaminosa que nos hace que caigamos en la tentación y terminemos pecando, porque al final lo que hace es que el propósito de la tentación es hacer caer al creyente. Uh-huh. Ese es el propósito de la tentación. ¿En qué? En pecado y traer destrucción. Esa es la tentación. Entonces, ahí vemos la diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba es permitida por parte del Señor para formarnos y que crezcamos. Y la tentación ahí sí que es hecha por el enemigo, por el mundo, nuestra propia concupiscencia. Y que al final lo que va a hacer es que caigamos en el pecado y que terminemos destruidos. Porque el pecado destruye. Porque el pecado trae muerte. Y el pecado destruye. Entonces, al final de cuentas, nosotros debemos de mantenernos firmes dentro de esas tentaciones. ¿Y cómo creen ustedes que podríamos mantenernos firmes? Sí, esta es una parte muy importante de que a veces decimos, pero ¿cómo puedo evitar yo caer o ceder ante la tentación, caer en pecado? Y lo decía muy bien, lo mencionaban acá, en algunas ocasiones va a tocar que huir. Uh-huh. Y aunque nos digan de todo, es que vos sos aquí, vos sos allá, pero lo mejor es huir. ¿Por qué? Porque con eso nos estamos evitando nosotros tener que decir, no es que yo ya lo puedo vencer, es que yo llevo 10 años de no venir acá, llevo 10 años en el evangelio y yo no, es que el pecado siempre va a encontrar la forma en que nosotros caigamos. Tal vez ahora ya esto ya no es mi debilidad, pero
en medio de lo que esté sucediendo, voy a descubrir que ahora tengo debilidad por otra situación. Y así es, el pecado siempre intenta meterse por cualquier fisura, por cualquier ranurita que encuentre. El pecado nos quiere hacer ahí sí que destruir. La forma es acercándonos a Dios en oración. Aunque digan, es que orar, pero es la única forma, oración, la palabra del Señor. Sí, porque por ejemplo Jesús cuando fue tentado, él mencionó la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que se encontraba en la ley, porque le contestaba cada vez que Satanás le tentaba, él le contestaba, escrito está. Entonces, la palabra del Señor en nuestra vida es importantísima para nosotros poder, ahí sí que hacerle frente a las tentaciones, porque es ella, la palabra de Dios, la que nos dice que sí y que no podemos hacer nosotros en nuestra vida acá en esta tierra. Entonces, la comunión con el Señor es importante, pero la palabra juega un papel indispensable para que nosotros podamos estar firmes. Fíjate que hay otra cosa muy importante también y es el ayuno. Sí, porque también. o sea, le quitas el control a tu carne, que al final es la carne la que tiene esos deseos, ¿verdad? De cualquier cosa que se te presente, la carne es la primera que cae. Entonces, yo creo que el ayuno también es parte muy importante porque ahí te estás, ahí sí que enseñando a sí mismo cómo dominar el cuerpo. Yo creo que ahí sí que va de la mano la oración, la palabra de Dios y el ayuno. Sí, yo pienso de que el tomar el ayuno se podría tomar como si fuera el entrenamiento que le damos nosotros al espíritu, ¿verdad? Sí. Para poder estar... Sí, porque fortalecemos el espíritu. Menguamos la carne y se fortalece el espíritu. Exactamente. Entonces yo siento de que cada uno de nosotros, tal vez de los que nos están viendo, podrán decir, sí, es muy fácil solo hablar acerca de la prueba o acerca de la tentación. Yo creo que de los que estamos acá hemos vivido ambas situaciones y solo nosotros y el Señor sabemos cómo ha sido en medio de las pruebas, por ejemplo, y cómo ha sido en los momentos en donde hemos sido tentados. Pero al final de cuentas, lo que nosotros debemos de hacer es mantenernos siempre de la mano del Señor. Para la tentación se menciona huir, ¿verdad? Pero ¿huir a dónde? ¿Debemos nosotros huir? A Dios. Al Señor. Porque debemos de venir al Señor. A nuestro refugio. Ajá, a nuestro refugio, a nuestra fortaleza, a nuestra roca, a nuestro castillo. Debemos de buscarlo a Él. Porque muchos podrían decir, huir y huir ¿qué? Por ejemplo, a otros consejos, a astrología, a otras amistades y todo. Y lo que menos nosotros dejamos que hacer es ir al Señor. Entonces nosotros debemos de tener cuidado con respecto a eso. Entonces el día de hoy hemos hablado acerca de la prueba y de la tentación. Y yo quiero dejar este tiempo para que cada uno pueda dar como alguna recomendación, algún consejo. No porque ustedes sean un 10 sobrecalificado como Job, por ejemplo, en la prueba, o que sean más que Jesús que fue tentado en el desierto y él no cedió. Sino que lo hagamos con el aspecto de decir que todos necesitamos de todos. Y hay cosas que de repente en el guión nosotros no las traemos escritas, que al final de cuentas lo podemos hablar desde nuestra perspectiva y nuestra propia experiencia. Así que yo quiero dejarles el tiempo a cada uno para que pueda dirigirse a las personas que nos están viendo para ser motivados en la prueba, tanto en la prueba como en la tentación. Pues, hermanos... Así serio. Así serio, un momento serio. Hermanos, van a venir pruebas. Somos personas pues que definitivamente van a sufrir en este mundo, ¿verdad? Entonces, cuando vengan esas pruebas, tómenlas con paciencia, tómenlas con mucha sabiduría de parte del Señor, lean la Biblia, oren. Y si tienen a una persona de confianza para poder hablar con esa persona, háblenlo con esa persona. O si tienen a su pastor, hablen con su pastor. Si no, oren mucho al Señor. Y las tentaciones van a venir siempre. Si logré salir de esta, pero esta ya se está maquinando de este lado,
como lo decía Josué. Hermanos, manténganse firmes y si son muy débiles en la carne, huyan de ese lugar. Amén. Sí, ahí sí que reforzando lo que dice José Manuel, ¿verdad? Pongámonos serios. Es muy importante, yo lo mencionaba desde el principio, tomarse uno de la mano de Dios cuando estamos pasando por una prueba. Leamos su palabra, porque ahí están todas las respuestas. Si tenemos nosotros así, como que somos muy preguntones, vamos a la Biblia y ahí están todas las respuestas. Hagamos ayuno, oremos. Y yo no lo voy a dejar de mencionar. Hay buenas amistades que pueden ayudar y apoyar en esos momentos. Y personas que nos escuchen y nos den buenos consejos. Entonces, es algo muy importante, porque cuando nosotros tenemos una prueba y sentimos que nos hemos quedado solos, no estamos solos, está Dios con nosotros y nos está moldeando, y es por un propósito. Cuando tenemos una tentación, yo sé que ahí sí que debemos nosotros ahí sí que cerrar nuestros ojos, porque ahí es donde por donde todo entra, ¿verdad? Entonces, lo mencionaba Josué, ¿verdad? De que David pecó al final, pero porque él deseó. Entonces, es muy importante, y la misma Biblia lo dice, que es mejor entrar uno tuerto tuerto o manco, pero no literalmente, sino que lo que dice es que nosotros no veamos hacia donde está la tentación, que no veamos, o sea, que no deseemos. Un amigo decía en broma, es que el pobre todo lo desea. Y entonces es algo real. Si uno a veces ve una fruta en otras manos, uno la desea. Uno ve la comida ahí, qué rica se ve la comida, y la deseamos, entonces, porque la estamos viendo. Entonces, huyamos de esas tentaciones. Podemos, si van manejando, no cierren los ojos. Pero huyamos de esas tentaciones. Huyamos y fortalezcámonos en espíritu, y leamos y ayunemos bastante. Sí, yo creo que todos lo han dicho. Yo ahorita estaba pensando en esa parte, y la prueba nos prepara para afrontar la tentación y no caer en pecado. Porque si nosotros ahí sí que dejamos de que el Señor nos moldee, no tan fácil vamos a lograr caer. No tan fácil la tentación se va a apoderar de nosotros y decir, bueno, pasar pensando en esto. ¿Por qué? Porque dice en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación está a la orden del día, a cualquier segundo, a cualquier minuto, a cualquier hora. De todo el tiempo que nosotros estemos acá en la tierra, la tentación siempre va a estar, pero las pruebas son pasajeras. Así es, muy bien. La verdad es de que yo le doy gracias a Dios primeramente por este tema. Cuando lo estábamos pensando ahí con Josué, pensaba yo, bueno, tantas pruebas, tantas dificultades que hemos estado viviendo, ¿verdad? Algunas, por ejemplo, en el caso mío, algunas de enfermedad, ¿verdad? Aquí Hugo también ha tenido bastante complicación en el aspecto ahí de la enfermedad también ahí con una familiar. Y yo pienso que lo único que podemos hacer es fortalecernos en el Señor. Porque sin eso nosotros pues nos desesperamos. Eso de los 9 minutos que mencionaste con respecto al cortocircuito, me pongo a pensar y digo yo, santo Dios, era una estrellita de esas de Navidad entonces el día de hoy por estar pensando más de 9 minutos, porque uno le da vueltas a las cosas. Uno le da muchas vueltas a las cosas, y las personas que nos están viendo, si han estado en pruebas, yo les digo ánimo en el Señor va a estar con ustedes, y el Señor, como decía Josué, ¿verdad? Va a permitir que ustedes sean mejores personas, pero es pasajera. Y ahora en la tentación, algo que sí yo puedo mencionar es que yo he visto muchas personas usadas por Dios, que con una tentación pequeña ahí cayeron.
Muchas veces yo he perdido muchas bendiciones delante del Señor por caer en la tentación también. Entonces, porque somos humanos, porque el estar aquí sentado no asegura que nosotros no tengamos tentaciones o estar al frente de una congregación uno no tenga tentaciones, porque somos humanos y al final de cuentas estamos en una lucha diaria nosotros acá en esta tierra. Y algo que quiero mencionar para poder terminar el día de hoy como conclusión es que Dios usa la prueba para hacerte fuerte. Mientras que el enemigo usa la tentación o el mundo o tu propia concupiscencia para hacerte caer. Ante la prueba debemos de mantenernos constantes en el Señor y ante la tentación huir, pero hacia Dios. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Así que si tú deseas que podamos estar orando por tu vida, puedes enviarnos un mensaje de texto, puedes escribirlo en los comentarios, porque debemos de orar los unos por los otros, tanto en medio de las pruebas como para no caer en tentación. Y este programa, al final de cuentas, es para predicar la palabra, para exhortar, para motivar y para decirte que en estos tiempos difíciles el Señor está con cada uno de nosotros, que su Espíritu Santo nos guía y que los que estamos acá también podemos dar testimonio de que el Señor ha sido fiel, fue fiel y va a ser siempre fiel en nuestras vidas, aunque nosotros a veces nos apartemos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por haber estado el día de hoy con este tema tan bendecido. Muchísimas gracias también a Marpensa TV por ser el patrocinador de este programa. También a Studio Live queremos agradecer también porque nos dejan acá el espacio bastante agradable y también hacerle la invitación a las personas que nos escuchan. Si ustedes quieren que hablemos de algún tema en específico, lo puedan enviar por mensaje. Ya lo hemos hecho otras veces y ha salido bastante interesante los temas que ustedes han colocado para que podamos tratar. Así que Dios les bendiga. Esperamos que puedan conectarse en una próxima ocasión. Y el día de hoy, pues les decimos muchísimas gracias por haber sintonizado este programa. Y esto fue ¡Aviva el Podcast!